Saludos nuevamente, hermanos, desde acá de Valparaíso, Chile. Estamos realmente contentos por poder verle, aunque sea a la distancia, a la mayoría de los hermanos. También saludo a don Fernando de Temuco, aunque está en mi país, bastante lejos, en los fríos de aquellas zonas casi australes. Algún día tendremos la oportunidad de estar ahí, quizás visitando esa tierra. Pero saludo a los hermanos ahí en la 126 de Manhattan, los hermanos también creo que hay de Pensilvania. Hay una deuda con ellos. Esta última vez estuvimos ahí con la ayuda del Señor en Estados Unidos, pero la visita a Nueva York fue fugaz, fue bastante limitado el tiempo, pero hay una deuda pendiente y el Señor sabrá que el momento en cual pagarla. Dice la Escritura, no debáis nada a nadie y hay que pagar la deuda en realidad, sobre todo cuando se trata del interés por la palabra. He estado pensando, hermanos, en esta carta. Yo no sé si alguien ha escuchado algún ministerio dado de parte mía respecto a este tema, pero sabemos que la palabra nunca se repite. Siempre hay algo más que el Señor puede agregar. La palabra es inagotable. La palabra del Señor no pretendemos agotarla jamás y humanamente no podemos, pero ella siempre tiene algo para cada necesidad. Entiendo que los hermanos han orado, nosotros también, para que la palabra de Dios pueda suplir más de alguna necesidad a los hermanos amados ahí de la 126, todos los que están detrás de las cámaras. Especialmente hemos pensado en la carta de Pedro, una carta, el capítulo 1 principalmente, una carta que está dirigida para el creyente que sufre, para el creyente que sufre. Y el propósito del apóstol Pedro precisamente es darnos esta carta para alentar a todos los salvados, a todos los creyentes a través de las edades, y en ese sentido es una carta universal, a todos los creyentes, los salvados, los justos, que puedan estar pasando, como dirá más abajo, diversas pruebas. Así que le invito a leer, si me lo permiten, los primeros 12 versos, que esperamos verlos en estos miércoles que vienen, ahora y los próximos, si el Señor no ha venido, los primeros 12 versos que constituyen la gran porción de aliento del apóstol hacia los creyentes. Capítulo 1, entonces, verso 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor. Les sugiero que estos 12 primeros versos constituyen la porción, todo el párrafo, cuyo propósito del escritor, del apóstol Pedro, es alentar, animar a los creyentes, a los cuales se les llama aquí los expatriados, los dispersos, creyentes que entendemos bajo el contexto, en el contexto de toda la carta, que están sufriendo por causa del Señor. Esta carta, como decíamos, hermanos, al comienzo de la reunión, es una carta dirigida para todo aquel que sufre. En primer lugar, es una carta de aviso, es una carta de exhortación y también de ánimo que nos prepara para aquellos momentos de dificultad, de prueba, de aflicción, cualquiera que sean ellos. Yo voy a leer lo que podríamos llamar el corazón de la carta, en la parte central de la carta, cuando el apóstol dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Estaba leyendo el capítulo 4, versos 12 y 13, que sugiero también que representa el corazón, el resumen de toda la carta. El propósito del apóstol es escribir entonces a sus amados hermanos, un hombre anciano ya, quizás experimentado en la aflicción, que ha sido testigo de los padecimientos de Cristo, un hombre, un verdadero pastor llamado por el Señor, comisionado por el Señor hacia los corderos, hacia las ovejas que debían ser apacentadas, guiadas, eh, sostenidas, alentadas. Pues Pedro aquí, cual verdadero anciano ya, un hombre de edad, cual verdadero pastor con un corazón amante del pueblo de Dios, está escribiendo esta carta. No conocemos en forma general, no hay una lista de aquellos hermanos a los cuales se dirige la carta. No sabemos, es posible que sean iglesias realmente esparcidas, aunque no congregadas de manera formal, como muchos de nosotros lo estamos haciendo hoy en día a través virtual. Quizás las condiciones de persecución, quizás la situación de contrariedad del mundo no les permite hacerlo, pero de alguna manera, como ha sido la historia a través de los primeros años de la iglesia, los cristianos siempre buscaban las maneras o los medios para poder reunirse, juntarse, porque en tierras extrañas, en situaciones de dolor, de aflicción, donde los hermanos han sido separados de sus familias, no sabemos si algunos han perdido familiares, han sido separados de sus patrias, por eso son expatriados. Son como migrantes de la fe, lo digo con mucho respeto, personas que han emigrado bajo la fuerza de las circunstancias que Dios ha permitido para llevar la palabra en muchos lugares. Gracias a Dios no están divagando ni están esparramados por las provincias, están dispersados. Muy bien se ha graficado que la expresión dispersar es como el sembrador que lanza la semilla en distintos lugares donde el corazón de muchos está preparado. Porque detrás de esta dispersión, de esta expatriación, de este ostracismo en el cual muchos creyentes están, realmente hay un propósito. Y como hemos leído, seguramente va a haber la oportunidad en el verso 6 al 9, Pedro entra de lleno en el propósito de este dolor, de esta aflicción, de lo que llama estas pruebas que tienen finalmente un motivo de alabanza y gloria para Dios. Seguramente ha sido predicado el Evangelio en medio de la aflicción de estos hermanos. Ellos han predicado el Evangelio, han dado testimonio. Como dice el apóstol Pedro en la carta, han sufrido como cristianos. Pero sabemos, hermanos, que un sufrimiento prolongado debilita aún al creyente más fuerte. De ahí entonces que la necesidad de esta carta de animarles a seguir adelante, a seguir manteniendo un testimonio consecuente, fiel, aún frente a la acusación del mundo, les anima a seguir el ejemplo de sufrimiento del Señor en su vida de fidelidad a Dios
Les anima a presentar defensa con respeto, con mansedumbre, frente a aquellos que a lo mejor hostilmente, buscando la burla, procuran o demandan razón, dice, de la fe que hay o de la esperanza que hay en vosotros, en vosotros. Entonces, ellos están sufriendo por causa del Señor, están sufriendo por una vida consecuente, nos enseña el contexto, porque ellos, estos cristianos dispersos, esparcidos bajo la soberana voluntad del Señor, no están siguiendo el curso de vida inmoral, licencioso del mundo. El mundo no los comprende, no los entiende, porque ellos no van en el mismo desenfreno de disolución, nos enseña la carta. Moralmente separados del mundo, fielmente dando testimonio de la gracia de Dios, dando razón de la esperanza que hay en ellos. Están sufriendo por la esperanza que hay en ellos y llevan el nombre de cristianos. Y Pedro lo sabe y les anima a sufrir como cristianos. Es la primera vez en la Escritura, en esta carta, con donde se menciona el sufrir como cristiano. Pero como hemos dicho, hermanos, aún los más fuertes nos podemos, el cristiano más fuerte puede desanimarse. El que piense estar firme, mire que no caiga, nos ha dicho la Escritura. De ahí la preocupación del apóstol. Porque un sufrimiento prolongado, una situación de presión prolongada, como sucedió a los hermanos o a los creyentes a los cuales se dirigió la carta a los hebreos, es una situación tan extenuante que cabe la posibilidad del desánimo, o como dice la escritura a los hebreos, se cansen, se desanimen hasta desmayar. Qué importante es la palabra de Dios. En momentos de debilidad, en momentos de cansancio, en momentos de flaqueza espiritual, cuando los objetivos van perdiéndose, las fuerzas van perdiéndose, ahí está la palabra para animar. Cualquiera sea el instrumento que Dios utilice, la palabra de Dios es la que anima y fortalece. Nos ha ayudado en estos tiempos de pandemia, nos ayuda en los tiempos de aflicción. No podemos renunciar a aquella. Frente a situaciones extraordinarias, se ha buscado medios extraordinarios a fin de que la palabra siga obrando y no ocurra lo que lamentable y tristemente ha ocurrido en muchas partes, aún en el medio en el cual yo me reúno, donde algunos se han fortalecido, otros se han debilitado. Pero damos gracias al Señor que la palabra no ha faltado y ella nos ha sostenido hasta el día de hoy. Mucho más cuando se trata de una situación excepcional de sufrimiento y aflicción. Nosotros hemos estado confinados, poco a poco tratando de volver. Yo pensaba que las reuniones de Zoom iban a terminar, pero al contrario, se han mantenido. Las olas han golpeado una y otra vez de esta famosa pandemia y ha habido la necesidad de mantener, y quizás tengamos que mantenerlo permanentemente, sobre todo cuando hemos sido testigos de muchas personas que se han conectado para escuchar el Evangelio, la gracia de Dios. ¿Quién lo diría? Yo tengo familia que jamás hubiese asistido a una reunión, jamás hubiese pisado el local de nuestra asamblea, pero a un clic se conectan y aunque con las pantallas escondidas allí, escuchan el Evangelio y han sido responsables. Hay tiempo cuando les hablamos y hay tiempo cuando lo quieren escuchar, pero hay tiempo cuando sienten la necesidad de escuchar. Y la palabra de Dios entonces es oportuna en ese sentido. Los hermanos ahí expatriados no tenían los medios que nosotros teníamos. Yo no sé si portaban Biblias o simplemente llevaban la palabra de Dios en su mente y trataban de congregarse en esas 5 provincias. Así como hay 5 provincias, hay 5 continentes. Y en ese sentido la epístola, hermanos, es universal, porque donde quiera que haya testimonio de la gracia de Dios, hay aflicción de parte del mundo hacia la iglesia, o internamente también hay aflicción, ya sea por pruebas, dificultades, o también por enfermedades. Se aplica la palabra de Dios a toda circunstancia donde el creyente pueda estar sufriendo. Esta carta entonces es dirigida especialmente, y me incluyo, hermanos, a aquellos que tenemos poca experiencia en el sufrimiento. Que si Dios suscita o permite, como nos dirá el verso 6, si es necesario, diversas pruebas para nuestro beneficio espiritual, estemos preparados. La carta del apóstol Pedro es la que eleva el sufrimiento cristiano a un propósito realmente maravilloso. De manera que aún el que sufre podría gozarse
en la dependencia total del Espíritu de Dios, en la aflicción que pueda estar viviendo. La carta está dirigida también a aquellos que ya están sufriendo. Nuestro hermano Moisés ha mencionado situaciones de hermanos que están pasando por enfermedades llamadas catastróficas. Hay muchas otras situaciones en cada asamblea. En esta semana en nuestro país, el hermano Fernando lo sabe, hemos recibido noticias tremendas de personas, de hermanos jóvenes que están sufriendo, hermanos que han partido intempestivamente. Hay viudas y viudos. Hay personas que son parte, han experimentado realmente los rigores de lo que la vida podría suscitarnos. Sabemos que el mundo tiene que sufrir igual que nosotros, pero la diferencia es que el sufrimiento cristiano sí tiene un propósito y está bajo la soberanía de Dios, bajo la dirección del Señor. Y eso realmente nos alienta. El apóstol entonces dirige la carta, hermanos, a aquellos que en primer lugar no tenemos experiencia y debemos estar preparados para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe sea fortalecida, para colaborar con los propósitos de Dios, en humildad, en sujeción, en docilidad, en una firme espera y una firme confianza en lo que el Señor permite en nuestras vidas, pero también para aquellos que están sufriendo. Y quiera Dios usar este mensaje y los mensajes de distintos y variados hermanos y medios en que la palabra alienta al que sufre. Una hermana de allá de vuestro país, donde estáis, hermanos, me escribe llorando, llorando en su corazón, en su alma, tratando de reflejar el pesar por uno de sus hijos. ¿Y qué podemos responderle sino orar por ella en una situación extremada, donde solo el Señor puede dar la puerta, la salida a una situación tan dolorosa? Esta carta, hermanos, también está dirigida para aquellos que ya tienen experiencia en el sufrimiento y que mucho podrían enseñarnos y que son ejemplos para nosotros. Han marcado un ejemplo, una huella de cómo sufrir, de cómo esperar. Algunos inclusive han partido a la presencia del Señor y han sido fieles virtualmente hasta la muerte, virtualmente hasta la muerte. Y aunque las fuerzas humanas desfallecen, creo que han experimentado la presencia del Señor como nunca en aquellos momentos de aflicción. Nosotros los inexperimentados en el sufrimiento, aquellos que ya están padeciendo y aquellos que ya tienen experiencia en sufrimiento, la palabra podrá confirmarles plenamente de cómo la simpatía del Señor ha estado con ellos. Ese capítulo 4 que hemos leído nos habla de que los padecimientos de Cristo, los padecimientos nuestros, son una oportunidad para tener comunión con el Señor. Ahí en el capítulo 4 el apóstol dice que podemos gozarnos por cuanto sois participantes, lo cual nos habla de comunión, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El apóstol Pedro lleva la experiencia del sufrimiento cristiano a un nivel, a una altura inigualable, a tal punto que pueden ser estas circunstancias la instancia en que el creyente puede experimentar la simpatía, la comunión del Señor en medio de aquellas aflicciones. Ese texto maravilloso que hemos leído nos habla de la sensibilidad del Señor, cual cabeza que comprende perfectamente lo que pasa en cada uno de los miembros de su cuerpo. Es admirable pensar que el Señor está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, en la gloria, pero no es insensible. Nuestros padecimientos, el apóstol ha dicho los padecimientos de Cristo, participantes, no de los sufrimientos vicarios, lo entendemos, porque los sufrimientos de Cristo, sustitutorios, fueron únicos del Señor, una única obra donde Él se puso en nuestro lugar y Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Como se dice, los sufrimientos vicarios del Señor, por nuestra redención, por nuestra justificación, nuestra salvación, fueron únicos, únicos. Pero aquí lo que se refiere, parece el apóstol decirnos, es que efectivamente el corazón del Señor, el alma del Señor se aflige, misterio insondable para mí, que quizás me equivoque en mencionarlo, pero sé que los hermanos me perdonarán en tratar de explicar algo tan impresionante, que cuando el Señor le dijo a Pablo, camino a Damasco,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No fue una palabra eufemística, simplemente, es una realidad. Los padecimientos infligidos sobre el pueblo de Dios por ese apóstol Pablo que cual toro respiraba amenazas, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? De ahí entonces que la simpatía de que nuestro sumo sacerdote es tan perfecta. Comunión con los padecimientos de Cristo, hermano. A ese grado es elevado el sufrimiento cristiano. Es solamente una aflicción terrenal. Es solamente un sufrir como Cristo. Aquí el apóstol dice comunión con los padecimientos de Cristo. Suplo en mi carne. Otro misterio del apóstol ahí en Colosenses. Suplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. En toda angustia de ellos, dice el Antiguo Testamento, el libro de Jueces, el corazón de Dios se angustiaba por el pueblo. De manera que nuestro amado Salvador, en la gloria, en el poder que Él merece, de la cual es digno y ante el cual se doblará toda rodilla, no es insensible al sufrimiento del creyente. ¿No les parece, hermanos y hermanas, que lo que el apóstol está mencionando aquí son realmente palabras de consuelo para ellos? Lejos de sus amados, lejos de sus tierras. Alguien podría decir, ¿quién piensa en mí? ¿Estarán orando por nosotros? Pedro les escribe que en la ausencia de oración o simpatía cristiana está la simpatía del Señor sobre todas las cosas. Está la cercanía principal del Señor para alentarles y animarles en las circunstancias en que ellos están viviendo. De ahí entonces, hermanos, que cabe la pregunta, si usted tuviese la posibilidad de haber escrito esta carta y el que habla también, ¿con qué tema hubiésemos pensado para animar al corazón de ellos? ¿Qué podríamos escribir, plasmar en esta carta para animar el corazón de quienes aparentemente han perdido muchas garantías que nosotros tenemos, que están sufriendo por causa del Señor, lejos de sus patrias, dispersos cual semillas? Pues Pedro, bajo la dirección del Espíritu Santo, pone delante de ellos un despliegue extraordinario, maravilloso, en estos 12 primeros versos, de lo que es la gran salvación que ellos tienen. Si muchas cosas las han perdido, Pedro les va a recordar todas aquellas riquezas espirituales que tienen en el hecho de la gran salvación que ellos tienen. El apóstol ha hablado de una salvación que está preparada. Ha hablado de la salvación de vuestras almas en el verso 9. En el verso 11 también, en el verso 10, dice que los profetas indagaron y escribieron acerca de esta salvación. De manera que el tema de estos 12 versos es la perfecta salvación. ¿Por qué perfecta salvación? Porque tiene un aspecto pasado, tiene un aspecto presente y tiene un aspecto futuro. Es una perfecta salvación. Yo sugiero, hermanos, que en esta perfecta salvación, desplegada en los primeros 12 versos, el apóstol allí, desde el verso 2 al verso 5, está hablando de una salvación, de un propósito que Dios concibió y humanamente hablando, vamos a decirlo así, en la eternidad pasada, si se puede hablar así, en la eternidad pasada. Una salvación que Dios concibió en la eternidad pasada. Una salvación con efectos presentes, como nos dirá el verso 3. Y una salvación que se proyecta para el futuro, como dirá el verso 4 y 5, que nos hablará de la herencia. Una salvación planificada en el pasado, concebida, porque dice el verso 2, elegidos según la presencia de Dios, santificados por el Espíritu, y dice en tercer lugar, y rociados con la sangre de Jesucristo. Una salvación presente, cuando en el verso 3 nos dice que la gracia, la misericordia de Dios les ha hecho renacer, ha obrado el milagro del nuevo nacimiento, y a la par, junto con aquello, ha producido en lo profundo de sus almas una fe viviente, una fe viva. El mismo momento que se convirtieron, fueron purificados, lavados sus almas, ellos nacieron de nuevo bajo el poder del Espíritu de Dios, y en ese mismo momento, junto con el nuevo nacimiento, Pedro dice, brotó, nació la vida
de una esperanza. Nuestro hermano Moisés hablaba del milagro de la vida natural, donde estos hombres, estas personas potentadas en una absoluta y abierta y deliberada ignorancia, digámoslo así, en contra de la palabra de Dios, desprecian el valor de la vida que Dios ha puesto. Pero aquí vemos el valor de la regeneración, de la vida espiritual que Dios pone en el pecador que se convierte a Cristo. Renace de nuevo, regeneración, dice el verso 3, y una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esos son los aspectos de las grandes bendiciones que en el presente gozamos y gozaban los hermanos dispersos a los cuales se le escribió esta carta. Pero la salvación del apóstol Pedro también la presenta hacia el futuro. Y que esto es un mensaje de aliento para quienes quizás lo han perdido mucho de las cosas de este mundo, garantías humanas, pero no han perdido nada de lo que el Señor les ha dado. Porque además, en el verso 4 y 5, Pedro les habla, levanta la vista de sus almas hacia la herencia que Dios tiene preparada para ellos. Pobres a lo mejor, por causa de Cristo, expatriados, pero con una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, la salvación proyectada hacia la gloria futura, hacia la gloria futura. Hermanos, entre paréntesis, es sorprendente que aquel del cual se dijo que era un hombre sin letras y del vulgo, el apóstol Pedro, en forma despectiva se decía, estos hombres son del vulgo y sin letras. El apóstol de entrada nos introduce, parece tomar el bote y llevarnos a las profundidades, mar adentro, de la grandeza de la palabra de Dios. ¿Quién diría que el apóstol Pedro, pescador de Galilea, pero que estuvo con el maestro de los maestros, el Señor, parte hablando de un concepto que no entendemos, que solamente lo aceptamos por la fe? Ya nos habla directamente de la elección. Luego nos hablará de la santificación. Luego del rociamiento, o vamos a sugerir de la purificación en virtud de la sangre de Cristo, mencionada en el verso 2. Luego nos hablará de la regeneración. Nos hablará en el verso 5 de la preservación, aunque no aparece la palabra, pero dice que sois guardados por el poder de Dios. Somos preservados por el poder de Dios. Nos hablará de nuestra glorificación en estos 12 versos. Y más adelante hablará de nuestra redención, pero finalmente nuestra glorificación. Yo no sé si tengo notado acá, a veces las notas se pierden por los nervios, pero cuento por lo menos 9 términos de la salvación, desde la elección concebida en el corazón de Dios hasta la glorificación. Es un despliegue maravilloso de tantos aspectos de la salvación, que si los hermanos ahí en la 126 se lo propusieran, seguramente tendrían que invertir más de una reunión para hablar de cada uno de ellos. Elección, santificación, redención, regeneración, preservación, ser guardado, glorificación. Cada término glorioso del Evangelio. Con respeto lo digo, el pescador de Galilea nos ha llevado mar adentro a tratar de contemplar las profundidades de lo que Dios ha hecho. Hermanos, les dice, ustedes los expatriados, los dispersos, han perdido mucho por causa del Señor. Mirad lo que tenéis. Mirad la grandeza de esta salvación perfecta que Dios ha puesto delante de ustedes. Y no solo eso, sino que a partir del verso 6 hasta el verso 9, el apóstol nos habla que la salvación es tan grande que a pesar de las pruebas, el creyente puede gozarse en ella. Tomando las palabras del apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria futura. Son leves, livianas como una pluma, transitorias, acotadas como un segundo en relación a la eternidad. Habla de una efímera, de un leve y momentáneo tiempo de aflicción en comparación al peso de gloria. Hasta el día de hoy no entiendo bien ese verso. Es que la gloria tiene peso. Se puede cuantificar la gloria, se puede cuantificar
Algo por ahí escuché que los judíos tenían el concepto de pesar la gloria, de un ámbito realmente, una gloria abrumadora, donde solamente el salvado, el justificado puede estar en la presencia de Dios y contemplar la gloria que nos espera cuando veamos al Señor eternamente. No se compara, no se compara aquella gloria. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que está preparada para nosotros. Y así Pedro entonces parece decirnos y nos dirá que desde el verso 6 al verso 9, todas las aflicciones que Dios permite son parte del aspecto formativo de la salvación. Así como hay una salvación concebida en la eternidad, una salvación presente que gozamos y ojalá plenamente, y también como hay un aspecto futuro hacia la eternidad de la gloria, en estos momentos, le dice el apóstol, dentro de esa salvación hay un aspecto formativo, donde habrá pruebas, donde Dios soberanamente permitirá, si es necesario, que tengáis que ser afligidos. Habrá prueba como el oro es probado, como la plata es probada, y habrá resultados. Habrá dolor, es cierto, pero gracias a Dios que Dios puede manejar el dolor en el creyente. Hermanos, quiero decirlo de forma clara, aunque no sobre la base de la experiencia, sino de lo que Pablo dice, el dolor que viene de Dios siempre será saludable. El dolor que viene de Dios siempre será saludable. A veces el bisturí tiene que actuar. A veces una terapia dolorosa funciona para producir salud. El dolor que viene del mundo, o de nuestro pecado, o de Satanás, ese sí que inflige daño, y a veces daño irreparable, con tremendas consecuencias. Pero el dolor que viene de Dios jamás, como médico divino, Él sabe aplicar el dolor y sabe manejarlo, de manera que no pueda ser abrumador sobre nuestras vidas. Y que podamos mirar atrás y decir, valió la pena esta experiencia, porque me trajo una nueva visión de lo que es la simpatía, la fidelidad del Señor para con mi vida. Las aflicciones del tiempo presente, dice, entiendo que es Romanos parece, dice el apóstol Pablo, no se comparan con la gloria que viene. De manera entonces que del verso 6 al verso 9, sugiero, hermanos, que Pedro presenta el aspecto formativo de la salvación. Cuando nos convertimos al Señor, traemos muchas cosas del mundo. Hay muchas cosas que deben madurar, cambiar. Por ejemplo, entre paréntesis, verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hay muchas cosas que antes teníamos. Y aquel que nos salvó, aquel que nos ha amado con amor eterno, que proyectó bendecirnos en Cristo desde antes de la fundación del mundo y nos proyecta hacia la gloria futura, no va a renunciar a ningún aspecto formativo de la salvación. Él nos sacó a Israel de Egipto para dejarlo tal como está. Él quiso formar un pueblo. Rebelde sí, es cierto, pero mucho más el pueblo celestial. Necesitamos ser transformados, forjados, trabajados por la mano eh, sabia del Señor, artífice del Señor, en muchos aspectos de nuestra vida. No vamos a entrar al cielo como llegamos cuando nos convertimos. Él quiere forjar muchos aspectos morales y espirituales propios del Señor para entrar en la gloria. Hay muchas cosas que vamos a dejar aquí en la tierra si el Señor viniera hoy día, pero todo lo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo produjo en nosotros, eso sí entrará en la gloria. Y será un aspecto maravilloso que desplegar en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, la salvación es tan grande que a pesar de las pruebas, solo el creyente y no el inconverso puede encontrar un motivo más que de resignación o de aceptación, sino que de gozo en el Señor. Yo he conocido hermanos que se han gozado en la aflicción, por eso tienen experiencia en el sufrimiento. Y son nuestro modelo a seguir, son nuestro ejemplo. No se compara la gloria futura entonces con las aflicciones presentes, con la gloria que tenemos hacia el futuro. Permítanme un ejemplo
de mi propia vida. Yo me acuerdo que hace muchos años, siendo joven, terminando una práctica para trabajar en bancos, me fui a la ciudad natal, desde el puerto de Valparaíso hacia el interior del valle, hacia la ciudad donde yo nací. Y mi mamá me recomendó, mi madre me recomendó llegar a la casa de una de sus mejores amigas de juventud, la señora Elvira. Y la señora Elvira me recibió en su casa. Se supone eran unos trámites de una semana. Pero cuando supo que yo era cristiano, cambió la actitud. Me destinó la cama más dura, la pieza más fea. Prácticamente me tiraba el plato en la mesa, en silencio, hasta que un día no lo soportó más y me dijo, quiero decirte una cosa. Entre paréntesis, ella practicaba la brujería, las ciencias ocultas. Me dijo, yo no entiendo a tu Dios, me dice. Esto de la vida cristiana, ustedes solo sufren. Mira lo que yo tengo, y me hablaba de sus propiedades, efectivamente. Tenía casi media manzana de ella, había avanzado en comprar, le iba muy bien con la práctica de la ciencia oculta. Y me dijo, el Dios que tú tienes solo te hace sufrir y pasar dificultades, etcétera. Parece que acompaña la pobreza a tu fe cristiana. Yo le dije, puede que tenga razón, señor Elvira, pero yo le quiero decir una cosa. Todo lo que usted tiene ahora, que el Dios suyo, que claramente es Satanás, el diablo, le está ofreciendo, todo aquello usted lo olvidará para siempre, si es que lamentablemente parte de este mundo sin Cristo, sin salvación. La eternidad será tan larga, estimada señora Elvira, que no habrá ni siquiera un segundo de memoria de todo lo comido, todo lo bebido y todo lo tomado. La eternidad se acabará para siempre con aquello. Pero aunque el Señor, como dice usted, permite circunstancias difíciles al creyente, yo tengo una gloria futura, una expectativa de gloria, donde todo lo que pueda haber sufrido aquí en la tierra, bajo la soberana mano del Señor, se olvidará para siempre, porque será gloria tras gloria, eterno gozo delante del Señor. No tiene comparación lo que el Señor me ofrece en el mundo que viene con lo que el Dios suyo le ofrece aquí ahora, porque todo esto usted lo va a perder. Hermanos, la vida cristiana, la salvación es tan grande que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que viene. A pesar de las pruebas y dolores a veces incomprensibles que podamos estar pasando, la salvación es grande, porque solo el creyente puede gozarse en medio de aquellas aflicciones. Humanamente no, pero bajo la dirección del Espíritu Santo, dóciles al Señor, entregados a sus propósitos, el creyente tarde o temprano podrá gozarse, sabiendo que, como dirá el verso 7 al final, siempre habrá alabanza, gloria y honra al final de la prueba, cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, la salvación es tan grande porque fue concebida en el corazón de Dios, el cual, mirando hacia la eternidad pasada, Él proyectó el catalejo de su presencia, nos miró en nuestra necesidad de salvación. Y antes que fuéramos concebidos, y antes que fuésemos conscientes de nuestro pecado, Dios arregló todo lo necesario. Nada lo arregló en el camino. Arregló todo lo necesario para enfrentarnos con el Evangelio. Sí, elegidos, pero también responsables. Porque dice, para obedecer y ser rociados. De manera que si cualquiera de nosotros hubiese osado desobedecer el Evangelio, estaríamos perdidos para siempre. Eso es algo realmente maravilloso de la palabra de Dios. Una salvación presente, donde hemos sido renacidos, hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo y donde Dios ha implantado esta esperanza que nunca debe de fallecer y en la cual Pedro está muy, muy preocupado de alentar hasta el final. La palabra esperanza es clave en esta carta y es indispensable en el momento, en los tiempos de aflicción para el creyente. Una salvación que es parte de un proceso formativo, forjador, del cual el Señor jamás, jamás va a renunciar. Los que no somos, los que nosotros debemos
Lo que nosotros debemos hacer es colaborar en esos propósitos, no rendirnos, no desmayar, como dirá la carta a los hebreos. No desmayes, ni te rebeles con lo que Dios suscita en tu vida, porque es parte de un proceso para el cual Dios ha permitido estas circunstancias. Entonces ahí está el aspecto forjador de la salvación. Y del verso 10 al verso 12, el apóstol Pedro va más allá aún y dirá, nos hablará del privilegio de la salvación. De manera que nosotros, salvados por la infinita gracia de Dios, tenemos un privilegio por sobre los profetas. El verso 10 no es un cambio de idea. Pedro está hablando de la grandeza, la perfección de la salvación y agrega un elemento más. Nos va a hablar del privilegio de la salvación. Hermanos, les dice, los profetas que escribieron acerca de esta gracia, así le llaman, destinada a vosotros. Qué tremendo realmente, una gracia destinada a nosotros. ¿Acaso la gracia no estaba en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo? El que miró hacia el futuro, planificó, y lo digo con mucho cuidado, determinó la necesidad de que conozcamos a Cristo, es el que lo hizo por gracia. Entre paréntesis, quiero solamente decir que esto de la elección no lo entiendo. Sé que hay una controversia. Solo quiero sugerir que el que habla sabe el por qué. ¿Por qué fui elegido? ¿Sabe por qué fue elegido? Por su gracia, por su amor. Y sé para qué fui elegido. Romanos capítulo 8, para ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Efesios capítulo 1, verso 4, para ser santos y sin mancha delante de Él. Basta, sin ser teólogo, una simple lectura y hay dos razones, el para qué de la elección, el para qué de la predestinación. Nadie me pregunte el cómo yo no lo sé. Cómo Dios se las arregla para elegir y cómo Dios se las arregla para demandar del hombre la obediencia al Evangelio, es algo que está solamente en el entendimiento infinito de Dios. Y nosotros lo aceptamos por la fe. La poca luz será, pero lo aceptamos por la fe. Cuando hablamos de un trino Dios, ¿acaso lo entendemos plenamente? ¿Acaso la lógica humana, el razonamiento humano puede determinar lo insondable de saber que tenemos un Dios en tres personas? ¿Hay alguna lógica, algún razonamiento humano que pueda decir, lo entiendo todo cuando hablamos de la humanidad y divinidad de Jesucristo en una sola persona? ¿Quién puede describir? Solo los evangelios nos hablan de la grandeza de aquel que con tanta naturalidad, bajo un sueño profundo, durmiendo en el cabezal del bote, con la misma naturalidad se levanta. Un hombre que duerme se levanta y dice al viento, calla, y enmudece, manifestando su gloria divina. Hermano, lo aceptamos por la fe, lo creemos y lo gozamos por aquello. Yo no tengo ningún interés en una controversia de más de 400 años, donde los hermanos lamentablemente toman posiciones y en vez de solucionar los problemas más los confunden. Dejemos el cómo al Señor. Yo me gozo en el para, por su gracia, por su amor. Me gozo en el por qué, por su gracia y por su amor. Y el para ser semejantes al Señor. Usando un lenguaje quizás más delicado, todos los buenos propósitos de Dios para los que Él ha elegido en Cristo y para los que en un momento determinado tuvimos que obedecer y creer el Evangelio de la gracia de Dios. Pedro no es teólogo. Pedro no es un experto en las escrituras, lo digo con mucha responsabilidad. Pedro es un hombre pescador que estuvo 3 años con el Señor y aprendió la palabra de Dios y el Espíritu Santo puso estas palabras. Y eso es suficiente para nosotros. Hermanos, yo doy gracias a Dios por ser elegido, el entendimiento que Dios tiene de esa palabra. No hay duda de la santificación del Espíritu, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos buscó como la mujer con la lámpara, buscando la moneda perdida hasta que nos encontró y nos enfrentó con la verdad del Evangelio. Nos iluminó. Nosotros creímos, nos rendimos al amor de Dios. Y en ese acto, la sangre de Jesucristo, en virtud de la sangre del Señor, fuimos limpiados y purificados para siempre, eternamente.
Pedro dirá entonces a partir del verso 10, hermanos, ustedes tienen un mayor privilegio que los profetas del Antiguo Testamento. Hay una gracia que fue destinada a vosotros y que los profetas escribieron de esa gracia. Dice que ellos indagaron acerca de esta salvación que fue destinada a vosotros y escudriñaron y trataron de buscar y entender lo que para nosotros ahora es la luz plena de la revelación del Señor. Ellos anhelaban. Hay un Daniel orando toda una noche en un conflicto realmente angelical de poderes de ángeles luchando, conteniendo para que la revelación no fuese dada respecto al futuro de Israel. Pero hermano, nosotros tenemos mayor revelación. La revelación está completa para nosotros en esta etapa de la gracia. Esos profetas se escudriñaron, dice, buscando qué persona y qué tiempo indicaba. Y aquí, hermanos, hay algo sorprendente. El Espíritu de Cristo. ¿Es posible eso? Que el mismo Señor, en su Espíritu, así lo entiendo, puso a los profetas las palabras y las profecías que hablaban de Él mismo. ¿Y qué hablaban los profetas? ¿Qué puso el Señor? Su sufrimiento y la gloria que vendría tras ello. Yo sugiero, hermanos, subrayar esa expresión. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vienen tras ello. Porque ese es el modelo que va a consolar a los creyentes expatriados y dispersos. De manera que el modelo, el camino, el ejemplo de cada creyente que sufre es saber que así como nuestro amado Salvador sufrió, no solamente por nuestros pecados, sino por una vida de fidelidad a Dios, después vino la gloria, los sufrimientos y las glorias que venían tras él. Es decir, que antes que se susciten las aflicciones sobre el creyente, Dios ya tiene la salida, tiene la recompensa y tiene la gloria y tiene el consuelo ya preparado. Viene desde atrás, se anticipa los sufrimientos, los buenos propósitos de Dios en la aflicción del creyente. En, en los 5 capítulos de esta carta, hermanos, se menciona los sufrimientos de Cristo y sus glorias. Lo ha dicho el capítulo 4, voy a volver a leerlo, cuando dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y al finalizar la carta, el apóstol Pedro dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice el escritor. De manera que el motivo de mayor aliento en esta carta para el creyente que sufre a través de las edades, a través de los 5 continentes, en este presente, es que hubo uno que sufrió supremamente, perfectamente, en fidelidad a su Dios. El Señor supo sufrir. También enfrentó la contradicción del mundo. También enfrentó la oposición del mundo, el desprecio del mundo. Y supo ser fiel y obediente a su Dios. Después de esos sufrimientos viene la gloria. Ahora está en la gloria. Hermano que sufres, hermana que está sufriendo, mucho más de los que hemos sido tan grandemente bendecidos, que gozamos de salud hasta el día de hoy. Esa es tu experiencia. Sufrir ahora bajo la soberanía del Señor, pero debes saber que pronto viene la gloria. Esa gloria puede ser hoy mismo. Ningún dolor que el Señor produce va a quedar sin su recompensa, sin su encomio, sin el aspecto de la gloria que Dios ha preparado para todos aquellos que no solamente le sirven activamente, porque hemos dicho que el Señor es glorificado no solamente por un servicio activo, sino también por un sufrimiento paciente.
que también glorifica a Dios. Hay hermanos que han glorificado al Señor en una sala de hospital y han sido el testimonio. Yo fui a visitar a un hombre una semana, un hermano fiel, y las enfermeras daban testimonio. Al lado tenía un judío que se quejaba, que renegaba, y las enfermeras no querían atenderlo. Era molesto, pero el hermano era fiel y paciente en el sufrimiento. Todos los esmeros se prodigaban hacia él, porque era un hombre que estaba dando ejemplo. Y él le habló a ese judío, que partió a la presencia no de Dios, sino a la eternidad, sin Cristo. Hay hombres, hermanos, postrados de edad, que están glorificando a Dios a través del sufrimiento. Y nosotros que somos más jóvenes tenemos la oportunidad de hacerlo a través del servicio, de las facultades sanas que tenemos, que deben ser entregadas completamente al Señor hasta que Él venga. Que podamos consagrar nuestras energías y fuerzas realmente para Él. Ustedes son tremendamente privilegiados, les dice. Así como Cristo sufrió, vuestro Salvador, vuestro Redentor, vosotros seguiréis el mismo ejemplo. Aquí está el modelo, aquí está la estela, aquí está la experiencia que todo creyente tendrá que pasar. Eso alienta, eso es motivo de gozo al creyente. Después de los sufrimientos viene la gloria. Lo pasó el Señor supremamente, perfectamente. Nosotros, en la medida de nuestra realidad, también lo vamos a experimentar. Podemos decir, hermanos, entonces, que en estos 12 versos, el fin, la palabra que podría resumir todo, toda la experiencia cristiana, proyectada desde la eternidad, con bendiciones presentes, con pruebas presentes y con una expectativa de gloria, finalmente la vida cristiana, aún del creyente más fiel, más infiel o más débil o más inmaduro, finalmente la vida cristiana en las manos de Dios es victoria, victoria, victoria en el Señor. Eso es lo que yo puedo ver en estos 12 versos. Ustedes tienen un privilegio tan grande y parece rematar el apóstol Pedro dejándonos con una mayor responsabilidad cuando dice, y no solamente los profetas, dice, sino que son cosas, estas cosas, todo lo que ustedes tienen, todas estas bendiciones de la salvación, son cosas que los ángeles anhelan mirar. Y esa expresión entiendo que significa que anhelan entender profundamente. Va a llegar el momento en que podamos apreciar esa tremenda bendición. ¿Cómo podríamos titular estos 12 versos? La gran salvación. O también, hermanos, como Pedro dice, las cosas que los ángeles anhelan mirar y que nosotros las tenemos por gracia infinita de parte del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene razón el apóstol para comenzar elogiando y alabando a Dios por estos aspectos tan gloriosos de la salvación. Así que, hermanos expatriados, dispersos, o ustedes los que están sufriendo ahí en la 126, cualquiera que sea, animados, consolados, estáis llenos de bendiciones, llenos de privilegios y de una expectativa gloriosa. El tiempo de sufrir lo controla el Señor y el tiempo de la gloria pronto vendrá, cuando Jesucristo sea manifestado. Que el Señor les bendiga ampliamente, bendiga su palabra a todos los que están conectados y les guarde. Esperamos, por supuesto, ver si el Señor no ha venido el próximo miércoles, seguir con estos hermosos textos, ya definitivamente, hermanos, a partir del verso 3 en adelante. Muchas gracias.